Nos acompaña el presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Dionisio Guzmán, con quien conversaremos sobre diferentes tópicos relacionados al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Buenos días, don Dionisio. Gracias por aceptar esta entrevista de Mañana Deportiva. Muy buenos días, mucho gusto compartir con ustedes una mañana como la de hoy. Don Dionisio, el Pabellón de la Fama ha estado inmerso como un proceso de transformación, si se quiere, un proceso de metodología de trabajo. Cuéntenos ahora mismo cómo está en la actualidad el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, que ha tenido un cierto resurgir, vamos a decirlo así. Bueno, la situación de salubridad mundial nos ha obligado a no reunirnos físicamente. Por esta misma plataforma iniciamos ya conversaciones y nos vamos a estar reuniendo todas las semanas para continuar los trabajos que ya habíamos iniciado con relación a las elecciones de este año y la posibilidad o no de celebrar el ceremonial. Es muy temprano para nosotros decir que vamos a hacer o suspender el ceremonial, pero sí vamos a estar trabajando con todo lo que conlleva el proceso de elecciones y de propuestas y de evaluaciones de todos los nuevos expedientes. ¿Cómo es precisamente ese proceso? Porque muchos fanáticos estaban preguntando sobre eso y se sorprendieron cuando, por ejemplo, un jugador que entrevistamos recientemente, Mauricio Espinal, está como reuniendo su palmarés, vamos a decirlo así, para enviárselo a ustedes, y ellos no creían como que así funcionaba, o por lo menos era una parte de cómo funcionaba el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. ¿Cómo entonces, de allá para acá, ustedes funcionan a la hora de reunir los candidatos? Fíjate, cada año nosotros enviamos una comunicación a las federaciones deportivas nacionales donde le pedimos que nos envíen los expedientes, el currículum de cada deportista, atleta o no, que ellos entiendan tienen los méritos para ser valorados. Nosotros a esta comunicación le acompañamos de lo que llamamos, le hemos puesto un nombre, una ficha técnica, donde pedimos informaciones para dirigir las informaciones que necesitamos, porque dependiendo de las diferentes actuaciones, tanto a nivel nacional como internacional, se van valorando en base a una serie de puntajes para hacer lo más objetivo posible. Hay asuntos intangibles que ustedes como deportistas saben bien que hay cosas que tú no las puedes medir, pero sí podemos medir cuando, te voy a poner un ejemplo, la participación en eventos nacionales tiene una puntuación, una participación en un evento, en un juego centroamericano, tiene una puntuación mayor, unos Juegos Panamericanos tiene una puntuación mayor, unos Juegos Olímpicos, y así campeonatos centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. La participación a nivel de selecciones nacionales es muy importante porque tú sabes que lo que es la elección de un inmortal es por su excelencia deportiva, y sus actuaciones internacionales tienen mucho peso porque dan mayores puntuaciones. Hoy día, por ejemplo, una participación en unos Juegos Olímpicos, en unos Juegos Panamericanos, una puntuación de mucho más valor que en una época donde participaba si el Comité Olímpico y la Federación te inscribían. Hoy hay que ganarse esa participación en base a una clasificación. Esos eventos clasificatorios son bien complejos, ya ustedes conocen. En los años 70, 80, atrás, quizás hasta los 90, y la participación era porque te inscribía, pero ya no. Entonces, esa participación internacional, ser miembro de la selección nacional, ser miembro importante del equipo, los minutos, en caso de baloncesto, de voleibol, los minutos que tú juegas, pues tú puedes tener una selección y no ser un jugador importante en términos de... Importantes son todos, ¿verdad? Pero que no sea de los que tiene más minutos.
Entonces, si tú no eres un jugador de jugar regular, vamos a llamarle así, tú no tienes la misma valoración que un jugador que fue un sexteto, claro, un quinteto, fue de los 9 del equipo de béisbol, por ejemplo. Ya los atletas individuales es un poquito, vamos a decir, menos complejo, entre comillas, porque tú vas a valorar su medalla. O sea, no es lo mismo una medalla en un deporte de conjunto que un deporte individual. Y cada uno tiene su forma de valorarse. En números, no es eso 100%, que el que tiene más números es el que va a ser electo, pero por el asunto de los intangibles y etcétera, y son, cuando tú estás valorando 30 atletas para escoger 6, 7, no es tan fácil, pero ayuda mucho, o sea, su participación internacional sobre todo, porque eso muestra la excelencia. En el caso... Doctor, sí, adelante más. Don Dionisio, buenos días. En el caso relacionado, usted habló de los atletas y de los conjuntos, pero de los atletas profesionales, ¿cómo es el sistema de evaluación? Es decir, recuerde que hay disciplinas en las cuales ya han sido exaltados al Salón de la Fama ciertos atletas que se han destacado de manera individual fuera de la República Dominicana y demás, y que han participado, por decir así, un pelotero, un ejemplo de una disciplina, un jugador de béisbol. ¿Cómo se evalúa ese atleta en sentido general? Mira, el atleta profesional es menos complejo porque el atleta profesional, sus estadísticas, su carrera está a mano. Uno tiene mucho más, no dependemos solamente de las federaciones. Si nosotros sabemos de un atleta, nosotros estamos en el deber de hacerle un expediente y de ponerlo en la mesa de valoración. O sea, no, si una federación no envía un nombre, no quiere decir que ese atleta no va a ser valorado. Nosotros hacemos expedientes también. Claro. Y el hecho de que un atleta, por ejemplo, que a veces son preguntas que se hacen, pero fulano nunca jugó aquí nada, no tiró una pelota aquí en béisbol, por ejemplo, solo jugó Grandes Ligas. Este es el pabellón de la fama del deporte dominicano, no de los dominicanos que participan dentro del país o que representan al país en un equipo nacional solamente. O sea, es bueno que usted aclare eso, porque sí, mucha gente con el tema de Jim Richardson como que se volvió loco. Yo decía, bueno, pero es que es un ceremonial excepcional, ¿verdad? Especial, y por otro lado es el pabellón del deporte dominicano, no es el pabellón de los deportistas dominicanos. Claro, mira, imagínate tú que en el pabellón de la fama del deporte dominicano no figuren nuestros grandes beisbolistas que han desarrollado una carrera en el béisbol de Grandes Ligas. Sería algo que no tendría, ¿verdad? No sería el pabellón de la fama del deporte dominicano, cuando el béisbol profesional no solo nuestro deporte rey. La cantidad de jugadores que hay en Grandes Ligas debe superar casi todos los deportes, todos los otros deportes juntos en cuanto al nivel, al nivel competitivo. Tú recoges, seleccionas los grandes atletas de todos los deportes y todos juntos quizás no tengan la cantidad de jugadores, de atletas al nivel de lo que tiene el béisbol solo como deporte. Y tú imagínate que tú tengas, Pedro Martínez, por ejemplo, jugó muy poco aquí, para poner un ejemplo. Yo siempre hablo de los inmortales, de los que no son, no me gusta entrar porque son, a veces se pueden malinterpretar. Nosotros nosotros lo que hacemos es que valoramos méritos. No, el que no tiene mérito, no tiene, nosotros simplemente valoramos méritos y se hacen votaciones en base a méritos, y siempre trato de hablar de los inmortales. ¿Qué? Nombre, el mismo Albert Pujols, que son inmortales, y Pujols va a ser inmortal en Estados Unidos. O sea, que esas figuras, esos grandes deportistas, no sean miembros del pabellón de la fama de deporte dominicano, entonces yo creo que el pabellón no estaría cojo. Vamos a aclarar un punto que también hay dudas sobre él. A nivel de los fanáticos, uno interactúa diariamente con la fanaticada, con la audiencia, y siempre surgen las mismas preguntas. ¿Quiénes eligen finalmente
¿quiénes eligen? ¿Ya cambió o hay un grupo selecto, exclusivo de periodistas o eso varía todos los años? ¿Cómo es el mecanismo de elección? Mira, el Pabellón de la Fama tiene varias instancias. Una instancia es el Comité de Veteranos. El Comité de Veteranos lo conforman inmortales del deporte. Un grupo de inmortales del deporte tienen el Comité de Veteranos para deportistas que tienen más de 20 años de retiro, que han estado en la boleta y que no han sido electos. Y ellos escogen todos los años un inmortal de su listado de candidatos que tienen allí. A la prensa, la prensa escoge dos deportistas, un beisbolista y un atleta de los demás deportes, y desde hace 2 años, 3 años, hemos implementado una boleta electrónica donde se envían a los correos de periodistas deportivos de todo el país, y en esa boleta están los nombres del listado que hemos realizado con un resumen de su vida deportiva. Previo a eso se enviaba en físico un resumen también del currículum deportivo de los candidatos, y los periodistas hacen sus votaciones y en base a eso se eligen un atleta y un beisbolista. El año pasado, por ejemplo, la prensa escogió a Tepo Tapia de baloncesto y a un beisbolista, creo que fue Alfonso Soriano. Ok, pero de acuerdo a esa explicación solamente son 3, ¿verdad? El Comité de Veteranos 1 y la prensa permanente, son 2. Y el Comité Permanente escoge los demás deportistas. ¿Quiénes conforman ese comité permanente que básicamente tiene la mayor responsabilidad? El Comité Permanente que yo presido tiene a los deportistas. Jocelyn Rodríguez Conde fue vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano. El general retirado Marcos Jiménez tuvo mucho tiempo en el Ministerio de Deporte, de los fundadores del Círculo Deportivo Militar. El contraalmirante Héctor Lizardo, presidente de la Federación de Pentatlón Moderno y fue directivo del Comité Olímpico Dominicano. El doctor Luis Ramón Cordero fue presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, fue presidente de la Liga de Béisbol Profesional. Déjame ver, Pío Santana, periodista deportivo que ustedes conocen muy bien. Magnolia Concepción, ex selección nacional de voleibol. Niurka Herrera, ex selección nacional de baloncesto. Rubén Andújar, conocedor de deportes, uno de los que más conoce deporte dentro de todo el pabellón y con mucho conocimiento en el béisbol sobre todo. Y déjame ver quién, no se me queda nadie. Es Rafael Damirón. Y don Atilio de Frías. Atilio de Frías. Rafael Damirón fue presidente de la Federación de Ajedrez y directivo del Comité Olímpico, miembro de la Academia Olímpica en su momento. Atilio de Frías, exjugador de baloncesto y miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. O sea que ya usted... creo que no se me ha quedado nadie, pero este grupo, nosotros trabajamos básicamente, es como, yo te voy a decir, como vamos a decir, una especie de tribunal que trabajamos con expedientes. Y se hacen toda esa valoración de ese método. Nosotros aplicamos un método que en su momento aportó el ingeniero Hanley Herman cuando fue miembro del Comité Permanente, y es el método que le da puntuaciones a las diferentes actividades y hazañas de los deportistas. O sea, participación, medallas, y un equipo de conjunto, por ejemplo, un deporte de conjunto, no solo que fue miembro del equipo, sino que fue un titular, si el equipo ganó medallas, si dentro de ese evento esa persona fue miembro de un equipo todos estrellas, tuvo alguna distinción especial. Eso le va sumando
le va sumando puntos, y eso es lo que hace, le da más valor a la hora de su elección. O sea que qué bueno que lo hemos entrevistado, porque por ejemplo ya usted me aclaró y aclaró a los oyentes una de las varias dudas que hay con el tema de personalidades, de figuras del deporte, como por ejemplo Mayo Civilio, ¿verdad? Que tiene más de 20 años, que está fuera de actividad y que no ha sido elegida al Salón de la Fama. Muchos coinciden en que merece entrar al Salón de la Fama, pero resulta que no puede hacerlo a través del comité permanente, sino que lo debe hacer a través del comité de veteranos, que tiene solamente una oportunidad. Es así, ¿verdad? No, escogen uno, pero una vez está en el listado no es que si no se escogió se saca, es el del listado a nadie. No, para nada, pero es uno. Pero escogen una sola persona, uno solo. Exacto, tú no puedes tener en un año de escogencia, en un año de inmortalización, dos figuras del deporte con más de 20 años del retiro. Es lo que le quiero decir, es uno. Sí. Es así. Una pregunta sobre ese punto. ¿Entiende usted tal vez que en algún momento determinado se tardó mucho en seleccionar a algunos atletas y tal vez existe ahora un entaponamiento? Porque ya Satoshi mencionó a una persona que ya tiene más de 20 años retirada en una disciplina deportiva y todavía no sé si ha sido ponderada, pero no entiende usted que tal vez ahora se ha flexibilizado un poquito más y se puede dejar el salvoconducto, es decir, elegir más atletas, debido a que tal vez existe un entaponamiento con la cantidad de retirados que todavía no han sido ponderados? Mira, ese es un tema que se menciona mucho. Realmente es bien complejo cuando tú tienes que evaluar más de 30 disciplinas. En una época cuando teníamos atletas destacados en boxeo, en béisbol, en voleibol y algo de baloncesto y de atletismo, era relativamente fácil, que siempre ha sido complicado, pero ahora con una cantidad de deportes que son parte del deporte federativo y que están comenzando a ganar medallas por allí, se hace bien complejo esto. Fíjate, hay una cosa y eso es que quería decir, independientemente de que sí, eso de que puede haber un tapón posiblemente, yo estoy trabajando con evaluar atletas de épocas de los años 70 hacia atrás, que por alguna razón muchas personas reclaman que deben ser revalorados, porque asumo que fueron valorados en su momento, y esos expedientes lo estamos rehaciendo para revalorarlo. Y yo creo que en algún momento, y esa es una propuesta que yo voy a hacer y que debe ser, ¿verdad?, la voy a someter, algún tipo de ceremonial especial para 2, 3, 4, 5 los atletas que surjan después de esa investigación y que tengan los méritos o se consideren con los méritos, hacer algún tipo de exaltación, vamos a decir hasta especial, porque yo entiendo que la candidatura de una persona o la inmortalidad no tiene límites, no perece, no caduca. El que tiene mérito, aunque sea hace 40 años, se puede reconocer, claro, ahora, siempre se puede hacer justicia. Y nunca es tarde. Aunque haya que hacer algún ceremonial especial o dentro de un ceremonial, esas personas, algunos posiblemente no estén con nosotros, se les reconozca. Yo creo que será un acto de justicia y algo que vamos a poner en su momento en el ambiente público y debatirlo y oír opiniones de mucha gente, porque independientemente de que nosotros somos, vamos a decir, un grupo pequeño, nosotros tenemos los oídos y los abiertos, y todo lo que se comenta y todo lo que se dice, nosotros lo valoramos y lo escuchamos y discutimos con mucha gente, hablamos con muchos deportistas, porque nadie tiene absoluta verdad. Eso es así. Vamos a aclarar algo, ingeniero. No le hemos preguntado a don Dionisio
sobre figuras específicas, porque no se trata de interpretarlo, nosotros no somos un juzgado aquí, ni nada por el estilo, además de que él dirige, es la cabeza de una entidad, de una institución, pero no es él que democráticamente elige a quién van a exaltar. Por lo tanto, no veo necesario preguntarle por gente que uno quiere que esté en el Salón de la Fama, no lo veo profesional en estos momentos. Entonces, finalmente de mi parte, ya para concluir esta entrevista, Don, hay un dinero, una compensación que se le entrega, es así, a cada inmortal, mensualmente. Una compensación. Sí, un dinero, una pensión. El Estado, por una ley, iniciativa de los años 90 de Felipe Payano, le da una gratificación, una especie de pensión a los inmortales. Nosotros directamente con ese tema no tenemos nada, ninguna participación. Nada que ver. Nosotros lo único que hacemos es le damos una certificación de que fulano fue electo como inmortal del deporte, y con esa certificación el inmortal hace sus trámites a través del Ministerio de Deporte y Hacienda y eso. Ok, perfecto. ¿De cuánto es? Nosotros no depende nada, nosotros no tenemos nos alegramos mucho, naturalmente, porque cualquier cosa que les reciba un inmortal del deporte nunca le va a compensar los sacrificios que hace un deportista para llegar a esa excelencia. De 25,000 es la pensión finalmente. Por ahí, más o menos por ahí. Ellos tienen ahora mismo está el comité de veteranos, que son representan a los inmortales dentro del pabellón, porque hay una ley que establece 5 salarios, la ley dice 5 salarios mínimos, y en su momento eran 25,000 pesos, y resulta que el salario mínimo lo aumentaron, creo que a 10,000, y ellos entonces serían 50. Ellos están gestionando que se reconozca eso y que le aumenten eso. El comité de veteranos está, y muchos inmortales por su cuenta también, pero el comité de veteranos está haciendo gestiones, ahora todo está, vamos a decir, paralizado, pero estaban tratando de que se le aumentara su remuneración. Una última pregunta de mi parte, basado en lo que usted mencionó, de que por suerte República Dominicana tiene una gran cantidad de atletas y evaluarlos resulta un poco complicado. ¿Existe la posibilidad de que esa comisión permanente y demás sea en un momento ampliada para dar más oportunidad de evaluación de otros atletas? Mira, el comité permanente por reglamento son hasta 13 personas, son 13 miembros. Mira, yo creo que la cantidad de 11, de 13, de 15 o de 20 es relativamente, vamos a llamarlo, irrelevante. Un tribunal tiene, para ponerle un nombre, tiene una cantidad límite. Lo importante es que los expedientes sean valorados adecuadamente y que se pueda hacer elecciones, vamos a llamarle sin pasión, y tomando en cuenta los méritos de cada deportista. Fíjate, hay deportistas que son más populares que otros. Hay atletas, yo te voy a poner un ejemplo. Hay atletas que cuando tú valoras su expediente, te das cuenta y lo conocen, no lo conoce mucha gente, y por el mismo tipo de deporte. Y a veces nadie lo menciona, ni ustedes, ni los fanáticos. Y mucha gente, a veces nosotros nos sorprendemos, pero mira este expediente, que cuántas medallas tiene esta persona, y alguien se sorprende, ¿por qué fulano sí, fulano no? Son expedientes, y uno lo que tiene que hacer es esos expedientes, trabajarlos y valorarlos en su justa dimensión, y para uno sentirse y despojarse de cualquier tipo de pasión o de amistad o de todas esas cosas. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta entrevista en Mañana Deportiva. Un honor haber conversado con usted y básicamente haber arrojado algunas luces, ¿verdad?, sobre diferentes dudas. Sin duda alguna, pues para nosotros ha sido más que un privilegio tenerlo a usted acá en Mañana Deportiva. El placer es mío y siempre a la orden para cualquier inquietud.
y nosotros tenemos las puertas abiertas. Cualquier inquietud y cualquier sugerencia, con mucho gusto las recibimos.